Buenas, ¿cómo están? Hoy vamos a comenzar a hablar de soluciones, o mejor dicho, las formas en las que podemos encontrar a la materia. Si traemos algunos conceptos que ya trabajamos, la materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Nosotros podemos encontrar la materia y en varios estados de agregación, estado sólido, líquido, gaseoso, y a su vez podemos clasificarlas según cómo la encontremos. Podemos clasificarlas en sustancias puras o podemos clasificarlas como mezclas. Hoy lo que vamos a ver es eso mismo. ¿Qué es una sustancia pura? Una sustancia pura es aquella que está compuesta por un solo elemento o dos elementos, pero esa sustancia tiene una composición que es fija, siempre va a tener esos mismos elementos constituyéndola, y esos elementos le dan propiedades físico-químicas propias de esa materia o de esa sustancia. Bien, podemos encontrar de esas sustancias puras, podemos encontrar sustancias que son de tipos simples y sustancias que son de tipos compuestas. ¿Cuáles son las sustancias simples? Las sustancias simples, como dijimos, son sustancias o porciones de materia que están constituidas por un único elemento. Por ejemplo, veamos acá. Esto, un pedazo de carbón, ¿sí? Podemos decir que este carbón está constituido por átomos de carbono, o los elementos que se encuentran en su mayor proporción son átomos de carbono. Entonces, esto mismo podemos decir que es una sustancia pura. ¿Por qué? Porque está compuesta en su mayoría por átomos de carbono, ¿sí? En un 85 o un 90% la composición que tiene son átomos de carbono. Otra sustancia pura que puedo encontrar es esto. Esto es un pedacito de aluminio y justamente la composición que tiene, en este caso también en un 85 o en un 90%, son átomos de aluminio. ¿Por qué se denominaba sustancia pura entonces? Porque está constituida por un solo elemento, en este caso aluminio, en este caso carbono. Bien, veamos una sustancia compuesta. Una sustancia compuesta está constituida por dos o más elementos. Veamos, una de esas sustancias es esta. ¿Qué es esto? Es sal, cloruro de sodio o sal de mesa. ¿Por qué está constituida? Está constituida por cloro y por sodio. Tenemos dos elementos. Esos dos elementos podemos decir, se juntan de forma tal que sus propiedades y sus características le dan propiedades físico-químicas particulares a esta sustancia y le dan una composición fija, siempre en una determinada cantidad, una determinada proporción. Esto es una sustancia compuesta, entonces. ¿Por qué? Porque está constituida no por un solo elemento, sino por dos o más. En este caso, dos, cloro y sodio. Bien. Otra sustancia compuesta puede ser esta. ¿Qué es esto? Agua. Si busco la fórmula molecular del agua, la han visto, es H2O. H2O. H, hidrógenos. O, oxígenos. Entonces, está constituida por dos átomos, hidrógeno y oxígeno, dos elementos. Entonces, en este caso, el agua es una sustancia compuesta. ¿Por qué? Porque está constituida por dos elementos, hidrógeno y oxígeno. Bien, hasta acá tenemos todas sustancias puras. ¿Por qué sustancias puras? Volvamos al comienzo. Porque son sustancias que tienen una composición fija, que por más que estén constituidas por un elemento o por más de un elemento, tienen propiedades físico-químicas características de esa misma sustancia. Si yo tomo un poquito de agua o tomo mucha cantidad de agua, las propiedades que van a tener son las mismas. Lo mismo pasa con el pedazo de carbón, el de aluminio o sal. Hasta ahí teníamos o estuvimos trabajando entonces sustancias puras. Veamos la otra forma en la que podemos encontrar la materia. La materia también la podemos encontrar como mezclas. Por ejemplo, veamos acá. A ver si puedo poner esto para que lo vean. Acá tengo una sustancia compuesta
Y acá tengo otra sustancia compuesta. Sal, dijimos, y agua. ¿Qué va a pasar? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a intentar hacer una mezcla. ¿Qué es una mezcla? Una mezcla es una mezcla justamente de las sustancias, ya sea sustancias simples o sustancias compuestas, pero esas sustancias que yo voy a mezclar van a mantener sus propiedades. El agua va a mantener sus propiedades, su punto de fusión, su punto de ebullición, su densidad, y la sal también. Juntas van a formar justamente un compuesto, pero que va a tener las características de estas dos sustancias. Veamos acá. Por ejemplo, no va a entrar este ahí, pero vamos a poner un poquito. Ahí está. Bueno. Como es poquita cantidad, si yo revuelvo, mírenlo bien, no quiero hacer mucho ruido. Ahí está. Si yo a esto lo veo así, parece agua sola, pero sabemos que no es agua sola. Es agua con cloruro de sodio, con sal. Si lo pruebo me doy cuenta que es agua salada, que no es agua común, no agua dulce en este caso. Es agua salada y tiene dos componentes. ¿Cuáles son esos componentes? El agua y la sal. Bien, al componente, en este caso en las mezclas, al componente que se encuentra en mayor proporción, en este caso el agua, se llama solvente. Y al componente que se encuentra en menor proporción, en este caso la sal, porque pusimos un poquito, se llama soluto. Las mezclas las vamos a clasificar en sistemas homogéneos y sistemas heterogéneos. Nuestro sistema, como lo que nosotros pusimos es un poquito de sal en agua, y la sal, ¿qué pasó? Si lo veo así, no me doy cuenta que tiene sal. ¿Por qué? Se disolvió en el agua. Entonces, lo que yo veo es una sola fase. Si veo una sola fase, el sistema es homogéneo. ¿Está compuesto por componentes? Sí, en este caso tengo dos componentes, el agua y la sal que agregué. Tengo dos componentes, pero tengo una sola fase. Si tengo dos componentes y una sola fase, es un sistema homogéneo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, voy a tomar este frasquito y voy a colocar mi sistema homogéneo, un poquito, y voy a agregar un poquito de aceite? Ahí está. A ver si tal vez lo ven mejor con esto. Ahí está. Acá se pueden apreciar dos fases, ¿sí? Esta apreciación o esta diferenciación de las fases me dan como resultado un sistema de tipo heterogéneo. ¿Qué es un sistema de tipo heterogéneo? En un sistema heterogéneo las fases son más de una, ¿sí? Siempre voy a encontrar más de una fase. Cada vez que vea más de una fase, ese sistema es heterogéneo. ¿Por qué? Porque las sustancias que se encuentran no son miscibles entre sí, no se pueden mezclar, ya sea porque tienen diferentes densidades o diferentes propiedades o características. En este caso, nosotros, si queremos ver las fases que tiene, podemos decir tiene una, dos. La fase es lo que yo veo, ¿sí? En este caso veo una fase acá y otra fase acá. ¿Y cuántos componentes tiene este recipiente? Los cuento. El aceite es un componente. Y abajo, ¿qué teníamos? ¿Agua sola? No, teníamos agua y sal. Entonces teníamos agua y teníamos sal. En este sistema es un sistema heterogéneo con dos fases, pero lo que tengo son tres componentes. Bien, vamos, si quieren, a hacer un repaso de todo esto de la siguiente manera. Bien, dijimos entonces, sustancias puras pueden clasificarse en sustancias de tipo simple, no sé si lo van a ver, sustancias de tipo simple, no quiero que se caiga, o sustancias de tipos compuestas. Sustancias de tipo simples, acá, por ejemplo, un pedazo de carbón está constituido
únicamente o en su mayoría por átomos de carbono. El elemento que está acá es el carbono. Vamos a dejarlo acá. Y aluminio, ¿sí? En su composición, esto es un perfil de aluminio, en su composición está compuesta por 85 a 90% de átomos de aluminio, o el elemento mayoritario es el aluminio. Estas son sustancias puras. Y las sustancias compuestas, dijimos, podían ser sal, cloruro de sodio, compuesta por átomos de cloro y de sodio, dos elementos, entonces son sustancias compuestas, o agua, ¿sí? En este caso H2O, hidrógeno y oxígeno. Bien, hasta acá teníamos entonces lo que eran sustancias simples, sustancias compuestas, que todas se denominan o se agrupan en lo que son sustancias puras. Bien, y después por otro lado estuvimos hablando de mezclas. Acá. Las mezclas las vamos a clasificar en sistemas homogéneos y sistemas heterogéneos. A ver si se ve bien ahí. Ahí está. Sistemas homogéneos, sistemas heterogéneos. Sistemas homogéneos pudimos ver acá. Agua con un poquito de sal. Mezclamos, tengo dos componentes, pero una sola fase. Sin embargo, en este otro sistema, un sistema de tipo heterogéneo, voy a estar teniendo dos fases y ¿cuántos componentes? En este caso, 3. Teníamos aceite y en la parte de abajo tenemos agua con sal. Bien, hasta acá es un poco lo que vamos a comenzar a trabajar. Espero la explicación les sea útil y les voy a estar compartiendo una imagen con los elementos que trabajamos para una mejor comprensión o para que los ayude a tomar el texto. Adiós.